Y en el vídeo de hoy voy a continuar con el quinto vídeo de un monográfico de 7, donde estoy explicando los distintos métodos de contabilidad de costes. Fijaros que aquí en vídeos veis que hay actualmente publicados 4 vídeos, donde he cubierto en primer lugar el método de full costing con un ejemplo práctico. Posteriormente he cubierto el método de imputación racional, que es una mejora o modificación del método de full costing. Posteriormente, en el vídeo 3 y 4 he comenzado a hablar de los métodos que se denominan de costes parciales o de direct costing, donde tenemos por un lado el direct costing costes directos y el direct costing costes variables. Dentro de estos métodos de costes parciales o direct costing tenemos un tercer método que es el que se denomina direct costing evolucionado o de costes variables perfeccionado, que básicamente lo que hace es mejorar este cuarto método, este cuarto vídeo que os he puesto aquí. Es decir, hoy voy a explicar el método de costes variables perfeccionado o direct costing evolucionado, que es una mejora del método direct costing costes variables. Os recomiendo por favor que veáis secuencialmente todos los vídeos, porque en cada uno de ellos voy añadiendo conceptos y creo que así da una mayor globalidad a cómo se compone el coste y precio. No olvidéis que la idea fundamental es establecer el coste unitario de un producto o servicio, meterle un margen de ganancia para fijar el precio de venta de ese producto o servicio. Bueno, vamos a ello. También es importante que reviséis en mi blog, en Antonio Alcocer, pincháis en blog este artículo que está aquí del 11 de agosto, Full Costing, Direct Costing, coste de imputación racional y costes. ¿Por qué? Porque básicamente aquí explico de una manera muy resumida los puntos fundamentales de la contabilidad de costes, ¿no? ¿Qué tipos de costes hay? ¿Cuáles son los métodos que hay? La diferencia entre la contabilidad general y por otro lado lo que se llama contabilidad de costes analítica o de gestión. Hablo entre la diferencia entre coste y gasto, cuál es esa diferencia. La regla de oro, obviamente a nivel de costes, que no se nos olvide nunca imputar los costes, aunque hagamos errores metodológicos a la hora de catalogarlos o clasificarlos, aunque lo hagamos mal, pero que no se nos olvide nunca imputar los costes. Y luego, bueno, hablo de catalogación de costes directos, indirectos, fijos, variables, atendiendo a su funcionalidad, naturaleza, etcétera. Y luego, que es lo importante, los métodos, ¿no?, de contabilidad de costes. Fijaros que aquí está el método de full costing y el coste de imputación racional, y está la explicación de cada uno de los dos, que ya los he hecho en los vídeos 1 y 2. Posteriormente entro a hablar de los métodos de costes parciales o direct costing, donde tenemos costes parciales, direct costing, costes directos, costes parciales, direct costing, costes variables, y el que voy a explicar ahora, que es un método de costes parciales, direct costing, pero es en este caso el perfeccionado o evolucionado. ¿De acuerdo? La principal característica de este método, ¿cuál es? Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el método anterior de direct costing, costes variables, donde lo que hacíamos es que todos los costes finales del producto imputábamos solo los costes variables y quedaban como costes del ejercicio los costes fijos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer la misma clasificación y lo que lo vamos a hacer es de los costes fijos que los hayamos imputados al ejercicio, vamos a intentar identificar aquellos que de una manera clara o directa se puedan asignar a un producto, y esos costes fijos que podamos asignar de una forma clara y directa, sin establecer un criterio de reparto muy complicado, pues los vamos a incluir también en los costes finales del producto. Luego, fijaros, básicamente el direct costing evolucionado lo que hace es evolucionar el direct costing de costes variables, y aparte de meterle al producto los costes variables, le mete un porcentaje de costes fijos que podemos localizar o asignar de manera clara a ese producto. ¿De acuerdo? Vayamos con el ejemplo en Excel. Fijaros que yo tengo ya el documento Excel donde hemos ido trabajando el método full costing, imputación racional, direct costing, costes directos, direct costing, costes variables, y ahora vamos con el direct costing, coste evolucionado. Como hemos dicho, es un sistema de costes parciales en sentido estricto, y es el direct costing, costes variables evolucionado. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a catalogar las cosas? Como os he dicho, el coste final del producto va a tener costes variables más un porcentaje Y de costes fijos.
¿Y cómo van a quedar? ¿Y qué van a quedar de costes del periodo? Obviamente, 1 menos Y en porcentaje, ¿vale? De los costes fijos. Bien, aquí lo que yo voy a hacer, fijaros que cuando expliqué el COGS, dentro de los costes de COGS había una parte que era la que estaba relacionada con el tema de la compra de la maquinaria, que si os acordáis, la depreciación y amortización la excluí del COGS, ¿vale? Es decir, nosotros cuando compramos la maquinaria que vale 200.000 euros, tiene una vida útil de 8 años, su depreciación y amortización es 25.000 y la consideré como un coste indirecto, cuando expliqué el método del full costing, ¿no? Porque expliqué o asumí que no había un criterio claro de localizar estos 25.000 euros como coste en el producto, ¿no? Es decir, no lo podía localizar de manera clara en el COGS y por eso lo excluí de aquí. ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a asumir que sí puedo, que tengo un criterio donde lo puedo de alguna manera asignar de forma clara, ¿de acuerdo? Y vais a ver que hay una pequeña variación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, voy a considerar básicamente en este Direct Costing evolucionado los costes variables que teníamos. Fijaros que los costes variables los tenemos aquí. COGS, transporte y cashback, esos son los costes variables que teníamos, con un pequeño matiz. Fijaros que este COGS que estoy tomando aquí de 228 euros surge de tomar estos tres conceptos, ¿no? Materia prima, mano de obra y maquinaria, ¿de acuerdo? Y cuando hacíamos la maquinaria, fijaros que a la hora de hacer la maquinaria es la suma de este 1,96, no tiene en cuenta lo que es el coste por shot de depreciación y amortización. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijaros, lo que voy a hacer ahora es, voy a quitar de la depreciación y amortización estos 25.000 euros, ¿vale? Es decir, el gasto relacionado con la compra de maquinaria, con su envejecimiento, maquinaria productiva, no lo voy a imputar estos 25.000 como DIA, no lo voy a imputar como un coste indirecto y lo voy a convertir en un coste variable directo, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues fijaros, voy a poner aquí otro cuadro, ¿de acuerdo? Donde lo que voy a hacer es calcular, por un lado, obviamente, la materia prima es lo mismo, la mano de obra directa es lo mismo, y ahora lo que va a cambiar aquí es la maquinaria, ¿vale? Fijaros que la maquinaria es la suma de estos tres conceptos, voy a hacer lo mismo, voy a poner la suma de estos tres conceptos, y aquí voy a poner la suma de estos tres conceptos, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí estamos sumando también estos conceptos, voy a arrastrar la forma, ¿de acuerdo? Y ahora veremos cómo hago esa imputación. Entonces, fijaros, el mantenimiento sigue siendo lo mismo, sigue siendo 1 euro, el consumo de energía eléctrica sigue siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Acordaros que esto es el coste que tenemos para fabricar un ordenador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Fijaros que yo lo que voy a hacer ahora es calcular que anualmente, ¿no?, la depreciación y amortización que nosotros tenemos por CAPEX anualmente, fijaros que es 25.000 euros. ¿Vale? Tenemos 25.000 euros. Y yo sé que a lo largo del año estoy fabricando ¿cuántos ordenadores? 100.000, ¿verdad? Estoy fabricando y vendiendo 100.000 ordenadores. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es sacar el coste por unidad, ¿no?, de la depreciación y la amortización. Voy a hacer la imputación, ¿no? Entonces, fijaros que lo único que voy a hacer es dividir estos 25.000 euros entre estas 100.000 unidades y lo voy a poner de esta manera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues básicamente que, fijaros, he cambiado el coste de la maquinaria en esos 25 céntimos y ha cambiado en 25 céntimos el COGS, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué hago? Bueno, multiplico esta cantidad por las 100.000 unidades. Obviamente no hay una gran variación, ¿no?, en los números. Multiplico esta cantidad 100.000 por el coste unitario
y así saco todos los valores, ¿de acuerdo? Luego fijaros que ya tengo este valor que lo voy a poner mejor, bueno, aquí, donde aquí lo tenemos. Voy a diferenciarlo, ¿vale? Voy a poner aquí que la DIA del CAPEX, ¿de acuerdo? Para saberlo, que aquí está imputado en la DIA del CAPEX y aquí está imputado la D y la A del CAPEX en el COX, ¿de acuerdo? Así sabemos que estamos imputando, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a poner los costes variables, ¿vale? En el Direct Costing Evolution. Entonces, costes variables, por un lado tenemos el COX. Fijaros que estoy poniendo, incluyendo la D y la A del CAPEX de la maquinaria. Esto es importante, ¿de acuerdo? Que lo tenemos calculado aquí. 228,66. Por otro lado voy a meter los costes variables de SGA transporte y los costes variables de SGA cashback, ¿vale? Vamos a verlo aquí, que lo tenemos. Fijaros que tenemos transporte y cashback. Bueno, voy a tomar esos valores del SGA transporte 30 euros por unidad y el cashback 50 euros por unidad y ya tendríamos todos los costes variables, ¿de acuerdo? Todos estos costes son costes variables. Vamos a sumarlo. ¿Vale? 308 y lo que vamos a hacer ahora es calcular los anuales, ¿no? 228 por las 100.000 unidades que estamos vendiendo y fabricando. ¿Vale? Lo ponemos para abajo y lo ponemos en medio. Vale. Tengo que fijar esto dólar, porque si no, no va bien. Vale. Vamos a quitar esta parte de aquí. Y ya tenemos todos los costes variables. Ahora vamos con los costes fijos, ¿de acuerdo? Fijaros que los costes fijos tenemos por un lado la depreciación y amortización. Tendríamos que meter la de la maquinaria, pero ya no la vamos a meter porque la hemos metido aquí en el COX, ¿de acuerdo? Entonces voy a meter la depreciación y amortización del activo no corriente, que es no productivo, no producción. ¿Vale? Entonces este valor lo tenemos aquí calculado en el CAPEX, que es 200.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces este valor lo tenemos aquí en el CAPEX por 200.000 euros. Y ya terminamos con la depreciación y amortización. ¿Qué más tenemos? Fijaros que aquí teníamos la clasificación, la maquinaria por los 25.000, que los hemos movido, la depreciación y amortización, luego los intereses y el SGA excluyendo transportes y cashback. Luego vamos a poner ahora los gastos financieros por intereses y vamos a meter el SGA excluyendo el transporte y el cashback. ¿De acuerdo? Claro, es que estamos excluyendo bien. Pues vamos a tomar esos valores. Los intereses sabemos que son 1.000.000 de euros. Esto es dato del ejercicio. Y luego, por otro lado, el SGA excluyendo transportes y cashback lo calculamos. Fijaros que está aquí. SGA costes fijos excluyendo transportes y cashback es 4,925 millones. Y ya tenemos todos los costes fijos. Y los vamos a sumar. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular los unitarios, ¿no? Dividimos esto entre las 100.000 unidades que estamos fabricando y vendiendo. Y tenemos, obviamente, los costes unitarios. Vale, una vez que tenemos todos los costes, ya catalogados en costes fijos y en costes variables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar una cosa más, ¿no? Fijaros que voy a asumir una hipótesis, ¿de acuerdo? Voy a asumir que hemos dicho que hay una parte de los costes variables que se imputan al producto, que los tenemos aquí, ¿vale?
y hay una parte de costes fijos que se van a imputar al producto. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a asumir? Bueno, yo lo que voy a asumir básicamente es que vamos a asumir que del presupuesto de marketing que tenemos aquí, de este presupuesto de marketing que tenemos aquí, vamos a asumir que el 80% se imputa directamente está relacionado con el producto y que el otro 20% no está relacionado con ningún producto, ¿no? Sino que es para dar visibilidad a la empresa en general. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente lo que voy a hacer es el porcentaje Y de costes fijos, el porcentaje Y de costes fijos que voy a imputar. Fijaros que yo voy a hacer de todos estos costes fijos que tengo, le voy a imputar a los costes variables, costes fijos imputados como costes variables, en este caso el 80% del presupuesto de marketing. Entonces, fijaros, yo lo que voy a hacer es a este valor, ¿vale?, al 80% del presupuesto de marketing, lo voy a calcular aquí, voy a poner aquí el 80% y voy a poner aquí el 80% del presupuesto de marketing. El 80% del presupuesto de marketing es 3 millones, ¿de acuerdo? Y va a quedar como coste fijo el resto del SGA, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, el resto del SGA sería 6 millones menos estos 2.400.000, ¿de acuerdo? Y entonces, si lo pongo en términos unitarios, divido 2.400.000 entre 100.000 y 3.725.000 entre 100.000. Entonces, fijaros una cosa. Fijaros que la suma me sigue dando 61,25 y lo que voy a hacer es que como puedo asignar de manera clara, y esta es la hipótesis que estoy haciendo, ¿vale? Esto es importante para este método. Voy a asumir que puedo asignar de manera clara que el 80% de los gastos de marketing, del presupuesto de marketing, son asignables al producto en concreto, ¿no? Entonces, los voy a imputar también al producto. Entonces, ¿cómo me quedaría el coste final del producto? Fijaros que el coste final del producto me quedaría, por un lado, los costes variables, que son 308,66, más esa prorrata del 80% del presupuesto de marketing, que son 24 euros, ¿no? Me quedarían 332. ¿Y cuánto me quedaría de costes del periodo? Pues no habría imputado al periodo 3.725.000. ¿De acuerdo? Y ya hemos fijado el direct costing evolucionado. Entonces, ¿cómo nos quedaría a partir de aquí el precio de venta? Pues vamos a calcularlo. Fijaros que aquí tengo los distintos métodos y le voy a poner aquí el direct costing evolucionado para el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos el coste final del producto, que lo acabamos de calcular, en este caso son 332,66 euros. Si nosotros dividimos ese valor, 332, entre el 70%, que es 1 menos el margen. Fijaros que el ejercicio nos dice que el margen sobre precio es el 30%, luego el coste de producto tiene que ser necesariamente el 70% del precio. Entonces, si yo divido el coste final del producto entre el 70%, obtengo el precio sin IVA. ¿Perdón? El precio sin IVA es 475 y si hacemos la resta, pues obviamente tenemos el margen. Le vamos a sumar el 21% de IVA, fijaros que el IVA es el 21% del precio sin IVA, que son 475, y obviamente el PVP o precio de venta con IVA será el IVA más el precio sin IVA. ¿No? Y ya tendríamos establecido el precio de venta. Lo voy a poner en formato moneda con 2 decimales y lo vamos a poner con el mismo color, ¿vale? Para tenerlo todo exactamente. Bien, ya tenemos el direct costing y fijaros que nos sale un precio de venta ligeramente superior, ¿no? Una vez que tenemos esto, vamos a hacer la cuenta de resultados, ¿de acuerdo? La diferencia entre contabilidad analítica y contabilidad general. Fijaros, fijaros que en el coste variable, ¿no?, que este sería el coste de producto, ¿no?, pues nosotros que los vamos a dar, primero las ventas netas serían las unidades que vendo, que son 100.000, al precio de venta sin IVA, que es 475,23. Le quitaríamos los costes variables, que en este caso, ¿no?,
los costes variables serían, los tenemos aquí, 308 por 100.000, ¿de acuerdo? También tendríamos la porcentaje de fijos que los hemos hecho variables, que los tenemos aquí calculados. El porcentaje de fijos hechos variables es 2.400.000 y eso nos daría como el margen bruto, ¿no? Que sería 47 menos 30 menos 2,4 nos daría 14,257. Y luego que tenemos el resto de costes fijos que se han quedado como gastos de estructura, que es 3,7, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en color negrita y si hacemos la resta, 14 menos 3 nos da el beneficio antes de impuestos, ¿verdad? Que nos tiene que dar lo mismo que por la contabilidad general. Entonces, fijaros que una cosa es cómo hagamos la contabilidad analítica, donde fijaros que aquí nuestro margen bruto está quedando de esta manera, ¿de acuerdo? Y que el margen bruto va a variar, ¿por qué? Porque los criterios de imputación de costes al producto van variando. Fijaros que en el full costing imputábamos los directos e indirectos al producto, ¿de acuerdo? Y luego no había estructura de costes fijos. Por otro lado, en el de imputación racional, catalogábamos costes variables y un porcentaje de los costes fijos eran imputados en función de la capacidad de producción utilizada. Luego es algo similar a este también direct costing evolucional. En el de costes directos, direct costing, catalogamos los costes en directos e indirectos y fijaros que obviamente en el producto absorbía solo los directos, luego el margen bruto solo tenía en cuenta los directos. En el de costes variables teníamos costes variables por un lado y por otro lado costes fijos y ahora mejoramos este modelo, lo evolucionamos y a los costes variables le imputamos un porcentaje de los fijos. Si nosotros vemos todos los costes que tenemos en el ejercicio, ¿de acuerdo? Si no lo hemos hecho mal, vamos a ver que no lo hayamos hecho mal. Fijaros que nos quedan, todos los costes del año son 36.991. En este ejercicio también es 36.991. En este vamos también a comprobarlo, ¿de acuerdo? Fijaros, 36.991, 36.991 y en este 36.991. Luego vemos que todos los costes nos dan obviamente lo mismo. El tema es cómo los estamos catalogando para la contabilidad analítica. Ahora, obviamente la cuenta de resultados tiene que ser la que dice el plan general contable. O sea, recordar que la contabilidad analítica está disociada del plan general contable. Entonces, las ventas netas en este caso, obviamente, son las mismas. Sin embargo, en el COGS hay que llevar los costes de fabricación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué costes de fabricación tenemos en este caso? Pues los costes de fabricación son el COGS. ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí. Por otro lado, el margen bruto sería la diferencia, 47 menos 22. El SGA sería el SGA total, que lo tenemos aquí calculado, 12.925.000. Y fijaros, estoy imputando el alquiler de la fábrica. El alquiler contablemente es un gasto de SGA, ¿de acuerdo? 12.925.000. Tendríamos un EBITDA de 24 menos 12, que nos da 11 millones. Y ahora fijaros, como la depreciación y la amortización he metido una parte en el COGS, pues la D y la A voy a llevar estos 200.000. Nos va a dar un EBIT de 11 menos 200.000. Le quitamos los gastos financieros, que en este caso son 1 millón de euros. Y esto nos da un beneficio antes de impuestos de 11 menos 1 de 10 millones y medio. Le aplicamos el impuesto de sociedades, que ahora lo cambio, ¿de acuerdo? Porque está puesto en 0, que en este ejercicio es el 25%. ¿De acuerdo? En este ejercicio el impuesto de sociedades es el 25% del beneficio antes de impuestos, luego el 25% de 10 millones es 2.600.000 y nos queda un beneficio neto de 10 menos 2, nos queda 7. Bueno, este es el resumen, ¿no? Fijaros que hay muchas similitudes en evolucionar este direct costing de costes variables. Es básicamente el mismo, pero un porcentaje de los costes fijos que puedo asignar de manera clara al producto los imputo al coste final del producto. Los imputo en un porcentaje I al coste final del producto. Recordad que somos One Minute Sensei y no olvidéis que tenemos estos 4 vídeos. Espero que esto haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.